Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Luciana Olegui ha estado vinculada con temas migratorios desde que inició su vida laboral. Durante esta trayectoria ha acompañado el proceso de migrantes y refugiados de diferentes nacionalidades, incluyendo colombianos, que llegan a Uruguay en busca de protección por motivos sociales, políticos y o económicos. Actualmente, Luciana está a punto de sustentar la tesis de su doctorado, una investigación sobre el tráfico, las trayectorias migratorias, el proceso de inserción de los migrantes a la vida uruguaya y las garantías que las instituciones y el Estado ofrecen para que sus derechos no sean vulnerados. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Hoy estamos haciendo nuestro episodio desde Montevideo. Hace unos días que llegamos a Uruguay y hemos estado como descubriendo este territorio muy particular. Sí, para nosotros. Nos hemos llevado como unas grandes sorpresas porque a nosotros en Colombia no nos llega tanta información de lo que sucedía acá, entonces ha sido también como un descubrimiento muy interesante lo que hemos vivido y parte de ese descubrimiento incluye a la invitada de hoy, Luciana Olegui. Lucy, muchas gracias por estar acá. Bueno, un placer recibirlos en mi casa. Muchísimas Estamos gracias. en la casa de Lucy que nos abrió las puertas como a las 10 de la noche para grabar. Ya son las 11. Yo creo que ya Son un poco nocturnas. Sí. Mientras hacíamos como todo el montaje y nos compartíamos un poco de cositas acá entre ambas También partes. agradecer a Anita Llano, que Nos Es verdad. contactó con Lucy. gracias a ella, Una gran amiga. que vivió acá muchos años. Bueno, Anita, no te habíamos contado, Anita estuvo en No hay banderas en Marte, fue uno de los episodios, creo que es el clip más visto en YouTube, en Instagram, el de Anita. Sí, Es fue- que Anita tiene mucho para decir. Sí, Sí, muy bueno. sí, total. Muy contundente, Anita. Bueno, la verdad que como este canal de comunicación que nos abrió Anita ha sido una gran sorpresa también porque resulta que Lucy es una persona que tiene una experiencia y una trayectoria muy profunda con el tema de la migración. Ha trabajado con refugiados, con migrantes, en varias agencias y nos pareció como muy bonita esta perspectiva de la migración, Y que es está a primera punto vez que la de- tenemos de acá. defender la tesis doctoral, que ya solo eso me parece, y es un tema de migraciones. Sí, claro, sí. Explícanos un poquito de la tesis que vas a defender. Bueno, la tesis que hice es sobre las trayectorias migratorias de las personas cubanas que vienen hacia Uruguay, el nexo entre el tráfico, el refugio y la migración económica. Un poco en esos temas voy rondó la tesis y bueno, ahora solo queda la parte de la defensa, así que ¿Cuándo es? Mucha suerte. creo que va a ser a principio de año. Bueno. Sí. Arrancando por ahí, iniciando por el tema de la tesis, la primera pregunta que me surge, Lucy, es ¿por qué abordar el tema de los migrantes cubanos? O sea, ¿de dónde nace como ese interés en decir, bueno, voy a hacer una investigación muy profunda de este fenómeno? Bueno, porque en ese momento cuando decidí iniciar a hacer la tesis, estaba como comenzando el fenómeno de que muchas personas cubanas vinieron hacia Uruguay y bueno, tenían ciertas particularidades del resto de los migrantes, era como una migración nueva, era una nueva corriente, habían venido pocos cubanos hacia Uruguay. Y en realidad, bueno, resulta que habían cerrado algunas fronteras en el norte y las personas cubanas, bueno, como efecto rebote, ¿no? Comenzaron a venir hacia Uruguay y empezamos a ver recién ese fenómeno que parecía novedoso, de la forma en que venían, cómo llegaban, cómo eran sus trayectorias migratorias, de qué forma lograban integrarse al país, cómo se relacionaban esas trayectorias migratorias con las trayectorias familiares o con las trayectorias laborales. Entonces, bueno,
ahí un poquito parecía como un tema que era de interés en ese momento, y bueno, también porque en este momento, que hace muy recientemente están las cifras del censo, ya sabemos que bueno, que es una de las poblaciones inmigrantes que pesa más en la cantidad, en el stock de migrantes que tiene Uruguay. Entonces están los venezolanos, argentinos y también los cubanos, como las principales nacionalidades de inmigrantes que tenemos acá. Entonces, bueno, el acercarme a conocer estas realidades fue importante, el cara a cara con estas personas me llevó a que, bueno, a que empezara a ver, bueno, en qué condiciones llegaban, qué sacrificios hacían para poder lanzarse a esta aventura. Y también con un ojo de, bueno, cómo es que llegan, cómo hacen este viaje, existe esta figura de tráfico, no existe, por qué solicitan refugio, efectivamente se les dan la condición de refugiado o es simplemente una forma fácil de documentación. ¿Qué está haciendo Uruguay con respecto a estos temas? Si vienen de esta forma, se ingresan de forma legal a nuestro país, pero ilegal en otros países, eso se habla entre los distintos países, es una preocupación, no es una preocupación. Estaba como este terreno de lo irregular, bueno, como bueno, toda esta carga de cuestiones incidía también en la vida de las propias personas, ¿no? Entonces, esas fueron como las primeras preguntas que me hice y ahí fui desarrollando un poco el tema, mirando un poco el contexto cubano, por qué salían estas personas, mirando también, bueno, qué sucedía en las políticas de frontera en otros países y cómo el stock de inmigrantes empezaba a venir más hacia el sur. Y también, bueno, escuchando bastante qué perspectivas tenían, cuál era la idea, si establecerse en el país, si remigrar hacia el norte, hacia Estados Unidos. ¿Qué estábamos haciendo nosotros como país para brindarles oportunidades? Porque en realidad, bueno, Uruguay creció básicamente gracias a la llegada de inmigrantes desde este censo al anterior, porque bueno, los índices de natalidad son muy bajos, entonces el Uruguay se beneficia mucho de la inmigración. Pero bueno, estamos haciendo algo para promover la integración, promover que se sientan bien acá. Y bueno, esas fueron algunas de las cuestiones que trabajé en la tesis, pero no las quiero... No, O sea, necesito un ensayo para la defensa. Yo lo pensé. Bueno, yo creo que hay varios puntos muy interesantes de todo lo que mencionaste, como de ese resumen que nos hiciste de por qué abordaste ese tema y qué preguntas te planteaste y cómo lo abordaste. No, me salieron ahí 10.000 preguntas. Yo creo que Bueno. un punto que me parece clave, Lucy, entender para nosotros, que siempre lo hemos como discutido internamente y que es una duda que quizás tú seas la persona indicada para resolvernos, es ¿cuáles son las particularidades de ser refugiado? ¿Qué diferencias te pone, digamos, que la etiqueta de refugiado? Bueno, quizás primero lo conceptualizo un poco. El refugiado, o sea, primero se hace una solicitud de refugio acá en Uruguay, o en cualquier parte, pero acá en Uruguay hay una particularidad que la Comisión de Refugio está integrada por varios ministerios y la universidad, también organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esa comisión de refugio estudia, analiza la situación de cada persona y ahí define si la persona tiene la condición de refugiado o no. Para que la persona tenga la condición de refugiada, esa persona tiene que de alguna forma en esa entrevista mostrar que si retorna a su país tiene un peligro de vida. Sale no de la misma forma que el migrante económico que va y buscando mejores oportunidades de vida, sino que sale porque tiene que irse de su país porque su vida corre riesgo. Entonces, claramente, muchas personas solicitan la condición de refugio, pero son pocas las que obtienen, porque tiene que ver, obtienen la condición, porque tiene mucho que ver con, bueno, que esa persona pueda mostrar qué situación problemática tenía en su país que determina que si vuelve, su vida corre peligro, o que no puede volver. O sea, a veces sucede que algún refugiado vuelve a su país de origen y ahí como que, bueno, la cosa empieza como a parecer un poco
rara, porque bueno, esa condición de refugio que tiene realmente es porque su vida corre riesgo. Entonces, no todas las personas que solicitan refugio terminan teniendo esta condición. Y bueno, legalmente tiene es otra figura, o sea, tiene otro tipo de protección. Rápidamente el país le otorga la residencia legal a la persona. También le puede brindar algún otro tipo de beneficio, aunque ahora como hay tantas solicitudes cada vez tienen menos beneficios, o sea, no es que tenga a nivel de inserción, no es que tenga una inserción, vaya a tener una inserción muy ventajosa respecto al migrante. Pero sí tiene como esa calidad que le permite, bueno, rápidamente tener los mismos derechos que las personas uruguayas. La ley también plantea que las personas migrantes, en nuestra ley, tienen los mismos derechos que las personas, que los habitantes uruguayos tienen los mismos derechos, o sea, hay migrantes y uruguayos, pero en la práctica a veces las cosas son un poco diferentes. ¿Tú cómo crees que reciben los uruguayos a los inmigrantes? O sea, la sociedad civil, hay sociedades, como tú lo dijiste, países que se han construido y que los inmigrantes han llegado a aportar mucho económicamente, países con temas demográficos, como lo mencionaste en el caso de Uruguay. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de Australia porque vivimos mucho tiempo en Australia. Y los inmigrantes han sido pieza clave para la economía, dinamizar la economía, sobre todo como los llamamos nosotros los inmigrantes, era como el cash flow en Australia. ¿Cómo lo percibe la sociedad uruguaya? Yo creo que Uruguay se formó también o sea, se fue formando el país también de personas migrantes, o sea, somos un amplio porcentaje de la población. Es de personas que vienen de barcos. Entonces, en ese sentido, creo que hay un concepto de las personas inmigrantes bastante amplio y positivo, porque todo el mundo tiene un abuelo que vino de no sé dónde. Entonces, yo creo que Uruguay no es tan racista y xenófobo como otros países de la región. Pero no obstante, también hay situaciones de discriminación que pueden pasar por otros lados, por cosas más sutiles, como puede ser, bueno, que accedan a puestos para los que están sobrecalificados, que de repente a un empleo público la persona migrante tenga menos posibilidades, que de repente lo que pasa con la situación de los pasaportes en Uruguay, que en Uruguay en el pasaporte, en vez de ponerle uruguayo al pasaporte, por más que ciudadano legal, le ponen el país de origen. Y eso determina algunas problemáticas, porque, por ejemplo, puede suceder que haya personas que por pedir la ciudadanía uruguaya pierdan su ciudadanía original. Y después en el pasaporte le ponen XXX o no le ponen uruguayo, como debería ser. Y ahí la persona cuando sale de Uruguay, tiene un problema, ¿no? Porque ¿cómo? Claro, ¿de dónde eres? Claro, o sea, no podés. O sea, ahí hay una cuestión que desde mi punto de vista Uruguay no está pudiendo resolver bien en este tiempo, porque antes lo hacía bien. Entonces hay toda una movida con las organizaciones, que sí, hay organizaciones que apoyan. Hay algunas más antiguas, otras más nuevas. Pero bueno, los recursos también son pocos, o sea, claro, son limitados. Siempre hay una dualidad con el tema de la migración, ¿cierto? Nadie en el mundo debe ser ilegal. Entonces está esa frase que es muy famosa, es que los seres humanos no somos ilegales. Pero también entendemos que hay temas migratorios que hacen que la situación sea más difícil, tanto para los inmigrantes, porque llegan a países con unas problemáticas previas, y también para los locales se arman unos conflictos, y eso ha generado unas discusiones pues en este podcast a veces sobre sí, pero de esta forma, sí, pero regulado, o debería ser normal y todos deberíamos ser amables y receptores de inmigrantes. Que es una discusión que genera mucho ruido. ¿Tú crees que esa discusión está dada en la sociedad uruguaya o es algo que no se habla? Simplemente sabemos que están ahí, sabemos que llegan, sabemos que tenemos una historia de inmigrantes,
o es un discurso que está latente en la calle o no se habla casi del tema. Claro, es muy difícil poder hablar a nivel general, pero han habido algunos ruidos respecto a algunas formas culturales que el uruguayo de repente es más pacato, más menos alegre, y de repente vienen los caribeños con toda su música y todo eso, el uruguayo como que... Eso que hay candombe y que hay hay tambores, candombe, pero es diferente. está por allá y de vez en cuando, pero no en la casa, ¿no? Altos volúmenes. Bueno, ahí han habido algunos choques culturales que el uruguayo ahí, pero en general yo creo que el uruguayo siente que muchas veces los inmigrantes que vienen tienen muchos, tampoco se puede generalizar, pero formas de comunicación que le resultan como muy atractivas al uruguayo, como muy simpática, que el uruguayo quiere conocer más, que le interesa lo intercultural. Entonces hay como una cosa linda de integración que genera ese como acogimiento de la sociedad uruguaya hacia los inmigrantes. Habría que preguntárselo a ellos, la verdad. ¿Tú crees, Lucy, que la gente, los cubanos, no voy a hablar mucho de los argentinos porque siento yo desde afuera que tienen una cultura relativamente similar? Pero yo hoy tengo un tema que tengo que preguntarte, pero te lo digo después. Pero digamos, si estamos hablando de un venezolano, o si estamos hablando de un cubano, o si estamos hablando de colombianos que sabemos que has tenido experiencias con migrantes colombianos, ¿son ellos quienes logran insertarse a la cultura uruguaya? O sea, decir, sí, cambiamos y logramos como hacer parte de las prácticas culturales uruguayas, ¿o tú crees que se empiezan a guetificar y porque lo que nosotros notamos en muchas sociedades es que lo que empieza a suceder, este es el barrio chino, acá están los italianos, acá están los venezolanos, estos son los latinos, estos son los colombianos, y todo el mundo empieza a hacer como sus microespacios dentro del territorio. Y no hay inserción. Y en realidad nunca se da como de manera natural y fluida esa inserción de estoy en este país y me abro a aprender nuevas prácticas y me abro a esta nueva cultura, sino que, o sea, yo hago lo mío dentro de este lugar. Y cada uno está haciendo lo suyo Y en dentro de ese Argentina lugar. lo percibimos mucho como que hay profesiones que hacen por nacionalidad. Entonces, esta profesión es de esta nacionalidad, esta es de esta nacionalidad. Pero me salta esa pregunta, ¿por qué? Porque siento que quizás al no haber tantas personas, o sea, Uruguay es un país con una densidad de población muy baja, entonces no sé si de pronto están más abiertos a involucrarlos, a hacerlos parte, no sé cómo funciona, ¿cómo lo ves tú? En realidad, para algunas personas de ciertas nacionalidades, permanecer cerca de sus connacionales es como un factor protector de la migración, ¿no? Es como sostener ese capital social que tienen, que traen de sus países de orígenes y están ubicados hasta a veces en la puerta de al lado. Me pasó de conocer gente que en realidad en Perú, por ejemplo, vivían en la misma esquina y acá vivían al lado de la casa. O sea, como trajeron su situación habitacional copy-paste. Y pasa mucho porque es una forma como de quedarse con lo que es, con eso que se tiene de su país de origen, sostener las costumbres, hacer las cosas más en comunidad, y creo que eso es algo que protege mucho. Que si lo miramos desde el punto de vista negativo también etifica porque imposibilita que de repente se heterogeneice la población y se mezclen más, integren. Pero me parece que al inicio, cuando recién llegan, eso es un factor protector para ellos. Entonces, en ese sentido, me parece algo positivo. Pero hay personas de otras nacionalidades, por ejemplo, los colombianos, que cada uno me parece que hace la suya, o los venezolanos también, como que de repente tienen una forma de ocupar el territorio, el espacio de otra forma. No lo sé por qué, pero Seguro pasa. no quieren ver a más colombianos. No, sabes que nos ha pasado Puede mucho. ser, ¿eh? Nos ha pasado con los franceses, mucho. Sí. En este viaje hemos viajado como... sabes que conoces a alguien en un hostal y te vuelves y te encuentras con él en la ciudad. Que sigue, entonces, hey, ¿cómo estás? Y viajas como unos días con gente. Ajá. Nos pasa mucho con los franceses que dicen,
no quiero ver más franceses. O sea, O sea, me vine para acá porque no quiero ver más. alejarme de eso. Entonces, como que si estamos caminando y ven franceses, dicen, Ay. uff, alejémonos. No quiero. Sí, no sé mucho la explicación, pero me parece que hay como personas de cierta nacionalidad que tienden a agruparse, por ejemplo los cubanos también. Los cubanos lo que hicieron acá fue, se fueron a un pueblo, dijeron, bueno, acá hay un pueblo que está bueno, que hay trabajo, y se vinieron en masa. Después el pueblo estaba como que, imagínense que había un pueblito, que habían 3 o 4 personas, vinieron muchísimos cubanos, cambió todo, ese pueblo ya no era el mismo. Y bueno, se fueron Y ahora pasando hay la orquestas bola. en cada esquina. Claro. Se fueron pasando la bola y el pueblo era el pueblo de, creo que le habían puesto la Cuba uruguaya, una cosa Sí. así, era como, ya se lo apropiaron al pueblo. Además que los cubanos son arrolladores, o sea, son Es con la una persona. energía. Claro, no, divina. Y bueno, creo que se dan situaciones como espaciales que todavía no las tenemos tan claras, no han habido muchas investigaciones tampoco al respecto, pero que sí sucede, y me parece que sucede distinto con algunas nacionalidades que son como más de sostener sus lazos y otras no. Sabes que de pronto de lo que acabas de decir se me viene también la idea de que puede tener mucho que ver con los motivos que impulsaron la migración y con la edad en la que realizas la migración. Yo creo que si de pronto estás muy joven y te haces una migración más porque quiero vivir una experiencia o quiero irme a estudiar a una universidad o quiero irme a aprender otro idioma, pues vas también como a eso, ¿no? A probar un poco de otra cultura. No sé si traerte un grupo de señoras de 50 años colombianas de un barrio y trasladarlas acá, no creo que van a llegar a mezclarse, a fusionarse con la Sí, con la no. cultura uruguaya. Creo que de pronto esas condiciones también influyen un poco en cómo lo vives, en cómo te relacionas, en cómo te adaptas. Nos pasaba mucho con los indios en Australia, que hay una comunidad gigante de indios y sí, muy gratificados. Porque también hay otro tema con ellos y es el tema religioso, que también siento que es un tema que ayuda mucho a que se cierren o traten de mantener o conservar eso y no sé qué tan católico es Uruguay, o sea, con el tema de la religión. Bueno, Uruguay es un país laico, las personas que son religiosas son más bien católicas, después, bueno, hay evangelistas, hay iglesias que reciben a personas Mucho. migrantes, creo que es también una forma como de capital cultural que pueden llegar a tener las personas que son más religiosas, que puede ser como protector para ellas, porque se pueden vincular a otros espacios que algunos no, pero bueno, en general el país es laico y teóricamente estamos abiertos a la diversidad religiosa, ¿no? Lucy, te quería preguntar con el tema de los cubanos, Ujú. ¿crees que hay alguna relación que ellos hayan llegado a Uruguay más que a otros países por un tema político también? Que sea gente de pronto que tenía alguna afinidad con la revolución, Ujú. pero no funcionó, pero pues eran de alguna forma u otra como partidarios de ideas de izquierda y Uruguay con tantos, un periodo tan largo de presidentes de izquierda, de pronto dijeron, bueno, lo podemos encontrar en una izquierda mejorada o una izquierda que funcionó Ujú. relativamente en comparación al tema de la Revolución Cubana o simplemente porque había una buena calidad de vida, se metieron a googlear y dijeron, Producto Interno Bruto en Sudamérica, Ujú, Uruguay, ujú. vamos para allá. Mira, yo creo que los cubanos estudian mucho hacia dónde van. En general, eh, creen que Uruguay es algo como más parecido por esa razón, por algunas políticas públicas que tiene, más parecido a Cuba que otros países, por ejemplo, la universidad gratuita, el salud. sistema de salud. Entonces, eso es algo que es atractivo porque, bueno, me va a cambiar, pero bueno, tampoco quiero eso del... Ellos tienen claro que es el capitalismo, Salvaje. devastador, salvaje. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido eso puede ser
un atractivo. También hay algunos líderes políticos que han ido a Cuba, siempre Uruguay-Cuba ha tenido buena relación, entonces eso puede ser atractivo también, pero yo creo que fundamentalmente buscaron la vuelta para ellos poder ingresar al país y estar de forma regular. Creo que las políticas migratorias que tiene Uruguay, que no son tan restrictivas como las de los vecinos, ha permitido que, bueno, que se queden acá. Pero también está la otra parte, después que se instalan, que ven, bueno, que es un país caro, que, bueno, cómo son las condiciones y demás. Hay que pagar impuestos y bueno, esa parte. Ahí, bueno, creo que Uruguay no ha tenido la suficiente capacidad como de retenerlos, porque se han dado muchas migraciones a otros países, en general Estados Unidos. O sea, básicamente la ruta podría ser, generalizando, llegan a Uruguay, trabajan, ahorran y cuando tienen un capital. Exacto, se van a Estados Unidos, hacen el tapón del Darién, ¿no? Todo el retorno que ustedes ya conocen, más que complicado, muy arriesgado, que es una ruta mucho más peligrosa que la de venida. Y en la ruta de venida, ellos entran ilegales, algunos, o sea, para llegar a legalizarse acá, en la ruta hay países por donde pasan como ilegales. Bueno, sí, pasan de forma irregular en algunos puntos. Sí, yo he visto que, por ejemplo, en Brasil te cuentan que, bueno, pueden pasar cruzando, o, bueno, depende los contactos que hayan tenido, la forma en que vienen. A veces vienen en camioneta, a veces en avioneta. Bueno, hay una situación en Brasil, Guyana, que es una cosa como que aparenta ser como más parecido a una forma de entrada irregular o como más asociada al tráfico de personas, que es como más peligrosa, pero no al nivel de, bueno, el tapón del Darién y todo lo demás, no, porque de hecho si no hubieran cortado con la avenida y siguen viniendo, o sea, entre ellos conocen cómo hacerlo, se van pasando el dato y ta. Pero bueno, es un tema también que preocupa porque después cuando llegan a Uruguay tienen que mostrar cómo llegaron, tienen que mostrar cómo ingresaron al país y todo lo demás. Bueno, ahí se complica la documentación. Pero ¿cómo percibe el gobierno cubano que salgan cubanos, que ellos no quieren que salgan, y Uruguay los reciba y los pueda legalizar? Me dicen, pero oye, pero ¿cómo así? Somos amigos y la gente que me está yendo de acá, usted me lo está recibiendo allá. Lo que me animaría a decir es que en realidad en este momento ellos consideran que precisan de la remesa de las personas migrantes, porque ya se han dado cuenta que en realidad la situación está bastante complicada. Entonces, cómo se representa al emigrante es muy distinto de lo que era al inicio, porque al inicio era como prácticamente que estaba en contra de la revolución, que era un disidente. Yo creo que eso, los gusanos, yo creo que eso ha ido cambiando. La situación estructural genera que, bueno, que haya personas que de repente están a favor de la revolución o de ciertos ideales más comunistas de izquierda y que igual tienen que emigrar porque, bueno, precisan darle de comer a su familia. A mí me surge una duda y es cuando uno se mete a leer algo sobre Uruguay, pues casi que el primer dato que sale es que es un país que económicamente es muy estable, que es un país muy seguro, que tiene, creo que lo mencionaste ahorita, el Producto Interno Bruto más alto de Latinoamérica. O sea que es un país con unas garantías muy claras, muy beneficiosas para la población. Y yo pienso, con todo el tema que estamos viviendo de migraciones y las crisis económicas de países en Latinoamérica tan grandes como la de Venezuela, ahorita Argentina está pasando por un momento muy difícil y en general, por ejemplo, Colombia ha sido un país que nunca ha tenido una crisis económica tan marcada, pero que la población siempre ha estado con la posibilidad abierta de moverse en busca de mejores oportunidades, posibilidades. ¿Por qué crees tú que no hay un flujo migratorio tan fuerte hacia Uruguay, sabiendo que ofrece todo esto, que en teoría es lo que todos
andamos buscando y muchas veces yéndonos hacia países que están mucho más complicados, donde hay una competencia mucho más fuerte, otros idiomas que complican mucho más la situación, porque no hay más gente migrando hacia este lado cuando todo como que está dado para que sea un destino que reciba muchos más migrantes. Desde mi punto de vista, eso tiene que ver con los puestos laborales, porque el país tampoco ha logrado ser generador de puestos de trabajo buenos o de repente que los inmigrantes aspiran a tener. Los mejores puestos de trabajo siempre van a ser para los nacionales. No hemos logrado retener a la población inmigrante. Entonces, es un país chico y con un mercado chico. Entonces, creo que ahí está la respuesta. Que si Uruguay tuviera otra capacidad, creo que podríamos recibir mucha gente. De hecho, Uruguay precisa recibir gente. Con esto del censo, que bueno, apenas subimos por un montón, por 60.000 migrantes que vinieron desde un censo hasta el otro. Pero si no, la población cada vez es menos y es menos la producción. Entonces me parece que Uruguay debería de buscar estrategias para brindarle puestos laborales más acorde a la formación quizás de las personas que llegan, porque bueno, sabemos que siempre los inmigrantes tienen un nivel a veces cultural muy bueno, a veces es mejor que el de los nacionales. Igual acá en Uruguay la gente en general está bien formada, porque tenemos universidades públicas y gratuitas. Pero bueno, siempre creo que hay que apostar a eso, que eso es un desafío que tenemos como sociedad y que si Uruguay lo trabajara bien se beneficiaría de eso. Pero bueno, los puestos laborales son pocos, incluso para los uruguayos. También a veces no es del todo fácil poder acceder a un trabajo estable. Tenemos algunos nichos para los inmigrantes, por ejemplo, los trabajos asociados a las apps, algunas empresas, ¿no? De repartidores, trabajos más duros que tienen que ver con, bueno, supermercados, carga-descarga. Hay algún nicho de mercado para migrantes, por ejemplo, los de las tecnologías de la información, que funcionan muy bien y les va muy bien a las personas en eso, porque Uruguay produce ese tipo de tecnología y trabajan a la par, o de repente personas vinculadas a la medicina. Pero bueno, siempre hay como un derecho de piso que por muchos años el inmigrante paga por estar acá, y que si eso fuera un poco distinto quizás podríamos retenerlos más. Y hay países que lo hacen muy bien, pues que lo tienen muy claro con eso. Yo siento que, insisto, en el caso australiano creo que están muy claros. Cosas desafortunadas también, ellos tienen también un negocio clarísimo también con los estudiantes internacionales, que siento que los dos pueden resultar beneficiados hasta un momento. Están muy claros con el tema migratorio, ellos saben que tienen un déficit de profesionales y lo tienen muy bien contado. Necesito 1.000 enfermeros, necesito 500 médicos, 2.000 ingenieros mecánicos, 3.000 civiles, y abro convocatorias básicamente para eso, como una tabla de puntos, y si el que tenga más puntos lo recibo, y lo recibo como ciudadano y le doy garantías y hago cosas para insertarlos a la sociedad. Sabemos que en eso pues hay una parte muy linda y también hay unas partes oscuras ahí, pero en teoría en general siento que lo hacen bien. También tienen una gran necesidad, porque los australianos no, por los temas laborales y salariales, no estudian mucho, porque pueden vivir muy bien sin necesidad de ir a la universidad. No sé si está cambiando, pero siento que fue un dolor que han tenido por mucho tiempo. No sé si los aprovechan tanto, porque esto que hablábamos de que después también terminan trabajando en trabajos, tareas que no tienen que ver con sus profesiones. Entonces, ahí me queda la duda hasta dónde también no es algo como general, que bueno, que es difícil para el inmigrante en general poder ubicarse de acuerdo a la capacitación que tenga, ¿no? Tengo que preguntarte algo que Laurita mencionó con el tema de Argentina. Nosotros no nos llega mucha información de Uruguay. En realidad, nada.
Poca. Sí, muy poca. ¿Qué saben de Uruguay? No, ¿sabes? fútbol. No, ¿sabes quién fue un rockstar y puso Uruguay en el mapa muy grande? El Pepe. El Muy Pepe. bien. El Pepe es un Pero- rockstar Sí, y sí, los sí. puso ahí en el mapa como, están pasando cosas bacanas en Uruguay, la legalización de la marihuana creo que fue otro tema Claro. que hizo. Interesante. Y entonces pasa mucho que Bueno, Punta del Este como destino turístico también es muy... como destino turístico carísimo, que es el mito alrededor Sí, pero de sí, Punta del Este, pues como sí, que está ahí. que está sonado. Pero entonces hay un tema con Argentina, y es que para muchos argentinos es como, es que más que lo mismo, como las mismas prácticas culturales, y no sé qué, y siento que hay muchos uruguayos que dicen, oye, que es lo mismo. No, no señor, o sea, lo mismo no es. Claro, pero la situación que está pasando en Argentina de la devaluación, creo que sería muy conveniente para muchos argentinos pues pasar el río a 1 hora y media y llegar acá, se van a incorporar a una cultura muy parecida, muy parecida. Muy cerquita. Muy cerca. Trabajar, hacer... Pues y que si no funciona, estoy a un paso, me devuelvo, pues. Ahora, Sí, ya sí. nos explicaste que hay un tema, pues obviamente que laboral, que no hay espacio laboral para recibir más gente, pero siempre en los tiempos de crisis y necesidad, casi que a la gente no le importa que no haya espacios y salen a A inventar. resolver. Y me sale otra pregunta con esto, por lado complementar, y es el tema de la informalidad. Y es que nuestros países, más hacia el norte, Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica, México, tiene un tema con los trabajos informales gigante. No hay trabajo. Me lo invento. Me pongo a vender. O sea, yo me creo mi propio lugar mañana de trabajo. a vender mates en la calle, a vender Claro. café, a vender lo que sea en la calle. Que no lo sentimos, por lo menos en Argentina y en los días que llevamos en Uruguay, que hay trabajo informal, o sea, venta ambulante de lo que sea. No lo sientes. sienten. No. Y que justo con lo que tú decías ahorita de la escasez de plazas de empleo, sobre todo cuando la migración es forzada, por ejemplo, como muchos de los venezolanos que han llegado a Colombia, claramente no han llegado a Colombia porque Colombia les ofrezca garantías, porque Colombia les tenga un empleo o porque Colombia los reciba de una forma muy amable. Es un escenario muy hostil que inclusive a veces es hostil para las personas que ya están ahí, que nacieron ahí. Claro, llegar a abrirte un espacio donde todo está casi que guerreado, copado, es muy complicado, pero a veces casi que es, o sea, salgo y resuelvo, o sea, como sea, pero tengo que resolverlo. Así me tengo que llegar caminando, no sé, sin plata para pagarme un pasaje, pero me tengo que ir de acá. Llegaría seguro un colombiano, un venezolano, un argentino, lo que sea, en una situación económica muy precaria y lo que tú dices, se armaría un chiringuito acá en la esquina y montaría Una venta. de empanadas con mates. Claro. Y bueno, aquí me levanto aunque sea para resolver la comida, pero no vemos eso. No, es verdad, Uruguay ha intentado que el tema de que los trabajos se formalicen. Incluso, por ejemplo, un inmigrante acá con su pasaporte puede ser inscrito en el Banco de Previsión Social, que es donde se inscriben para tener todas las garantías formales del trabajo. No tiene por qué tener la cédula, o sea, ya con su propio pasaporte. Y es un esfuerzo que ha hecho el país para tratar de regularizar y que, bueno, las personas tengan cierta formalidad. También se controla a veces en las ferias. Nosotros vemos una feria acá, por ejemplo, cuando decís la de la informalidad, pienso en Tristán Narvaja, que es una feria acá que, no sé si la conocieron, pero... La de los domingos. Sí. Sí, no sé. Y ahí, bueno, cada uno trae su puestito y se pone, pero sí hay regularización de, bueno, cuáles son los puestos, cómo están, bueno, a veces un poco se controla ahí también. Te entiendo porque lo he visto como en otros países, pero acá no existe tanto eso de poner tu chiringuito, como le decís vos. Los españoletes. Sí. Chiringuito en la esquina. Y no hay tanto. Me parece que hay un cierto control, porque también están los controles bromatológicos. Si vas a hacer, no sé, pequeños o lo que fuere, siempre tenés que tener sanidad, cierta cosa como de protocolo de reglamentación seguridad para poder, claro. Sí, Y eso tienen se mucho controla. bajo control.
La verdad, Claro. que el control. ¿Cómo están con el control fiscal con los pagos digitales? Hay mucho pago digital y casi que eso, cuando hay pagos digitales, sabes Sí. que cuando se mueve mucho el tema de tarjetas y eso, o billeteras, las nuevas cosas, pues el control fiscal es casi absoluto, porque casi que la mayoría de las transacciones Sí. se pueden rastrear. Se utiliza bastante la cuestión digital. Este, hay un cierto control, hay tarjetas digitales, pero claro, para tener ese tipo de tarjetas tenés que tener determinado respaldo, pero en general no he escuchado como que sea un mayor problema para las personas que vienen a vivir acá. Yo siento que hay unos países que casi que tienes que tener una tarjeta para poder vivir, Sí. y si eres ilegal, pues no vas a tener una tarjeta y por ende es casi imposible ser ilegal, que es un determinante también. Si cada vez se usa menos efectivo, pues trabajar en negro, como llaman en Europa, trabajar ilegal, pues se hace imposible porque no te pueden pagar. Claro. Básicamente que es una forma de regular también, y también pues ellos se aseguran que fiscalmente el tema de impuestos pues se controla, que es un poco lo que pasa por ejemplo en Australia, es que nosotros como estudiantes, cuando fuimos como estudiantes inicialmente, somos ciudadanos australianos para el tema de taxes, o sea, nosotros pagamos impuestos como un ciudadano australiano, con la diferencia que no recibimos los beneficios que recibe un ciudadano australiano. Entonces es un gran negocio para ellos recibir Claro. miles y miles de estudiantes que están taxando como ciudadanos, pero que no están recibiendo los beneficios de los Claro. australianos. Entonces, claro, le meten, Les hacen pagar. o sea, claro, Claro. como te pagan digital, pues te quitan los impuestos de antemano. Bueno, eso en Uruguay es lo mismo para los inmigrantes que para los uruguayos, o sea, no existe una diferenciación de impuestos, pero me parece que en lo que tiene que ver con el laburo, lo que te sacan vinculado a lo que aportás para tus beneficios, me parece que no hay mucha diferencia. Y además también la forma de poder regularizarse no es tan difícil, o sea, teniendo ciertos documentos legalizados, ya se puede iniciar la residencia. O sea, no es que haya tantas trabas para poder hacer esa documentación. Hablando más a nivel general, claro, para la economía, tener a las personas de manera irregular es funcional a la economía capitalista, porque al no estar regularizado, el capitalista se aprovecha de a poder pagarle menos, Total. ¿no? Entonces, yo creo que mientras tengamos este sistema, eso va a existir, porque en realidad beneficia a las grandes capitales, que vos no puedas acceder a regularizarte. Y ahí el Estado juega un papel importante, porque juega un papel a favor de los trabajadores migrantes o a favor de las empresas. Si le pone más trabas al regularizar a la persona, obviamente beneficia a la empresa, que le va a pagar menos a esa Claro. persona y va a tener más plusvalía, ¿no? O sea, que las empresas estén pagándole menos a la gente. Eso Exacto, bueno, hay un montón de formas de que lo van evadiendo, ¿no? Por ejemplo, me he enterado que estas empresas que trabajan con las apps de repartir, Sí. Sí, está súper. muchas veces se pasan entre los propios migrantes, no sé, el sistema, y en realidad trabajan varios con el mismo, y bueno, es una cosa que ellos no se hacen cargo de ningún... De nadie. de De casi no tienen nada. empleados. Entonces, bueno, hay esas formas de evadir impuestos. Para mí el Estado debería jugar un rol importante ahí, ¿no? Lucy, ahorita Alejandro. Alejo mencionó lo de la relación Uruguay-Argentina. Ah, sí. ¿Cuál es esa lectura que tú haces? Es muy probable que sigamos recibiendo inmigrantes argentinos. Ya hemos recibido unos cuantos. Es una situación que de repente Uruguay no la tiene muy prevista, pero va a seguir ocurriendo. Bueno, todos estamos con un gran signo de pregunta, ¿no? Respecto a lo que va a pasar enfrente. Pero creo que bueno, que sí, la situación ameritaría que Uruguay por lo menos piense qué va a hacer si se vienen las argentinas en masa a vivir acá, ¿no? Esperemos que no sea tan así las circunstancias y que
todo lo que vemos que está pasando vaya cambiando, bueno, que de alguna forma los argentinos logren otras formas de funcionamiento de su propio gobierno, el que ellos mismos eligieron. Pero si no, es muy probable que aumente muchísimo la inmigración argentina hacia Uruguay. Y sí, en realidad los uruguayos, yo creo que o sea, ustedes dicen, son bastante parecidos culturalmente, pero el uruguayo siempre un poco reniega del argentino que viene muy quejoso, tienen otra forma, lo ves en la tele, y el uruguayo es más tranquilo, más me tomo un mate, más. Entonces no sé cómo se va a dar eso culturalmente, pues me parece que también no sé por qué, pero los pueblos que tienden a ser más parecidos chocan más. No sé si se dan cuenta. Justo por eso me pareció muy interesante que tocaras el tema, porque por ejemplo nosotros somos muy parecidos en grandes rasgos a los venezolanos. Claro. Somos dos países vecinos, éramos la misma cosa antes, nos separamos y chocamos. Creo que por lo parecidos que somos. Los chilenos con los peruanos, los pueblos hermanos tienden a ser un poco de chispas, ¿no? Y acá siempre hay alguna cosa de que estos argentinos y los porteños... Con los porteños en pelea casada, pero mal. Los porteños hablan mal, dicen malas palabras y nosotros no, en la televisión. Así una cosa como que nosotros no somos tan así como los argentinos que viven puteando, no sé. En la televisión por lo menos son fatales. Hace años que vine, siento que los argentinos me decían como de onda. Pero Uruguay es ahí como si fuera un barrio más de nosotros, pero como te dan onda, y Uruguay dijo, ¿qué? Pero ¿cómo le ocurre eso? Pero es otra cosa. Así? Hay una rivalidad hasta con el fútbol también. Sí, claro. Sí, el fútbol también. Nosotros si le ganamos a Argentina, somos... Es un clásico. Claro. Sí. Y es muy loco porque es que Uruguay la tiene de para arriba en un par de cosas y me parece que lo han hecho muy bien, porque es que están en la mitad de dos monstruos, los dos más grandes de Sudamérica, entre Brasil y Argentina. Futboleros a muerte los dos. Y con unas prácticas culturales muy arraigadas y muy fuertes. Los argentinos son muy argentinos. Y los brasileños muy brasileños. Y ustedes están ahí. Y me causa curiosidad que inclusive ustedes no dicen necesitan, sino precisan, que en realidad es más portugués. Y he visto muchas cosas en portugués, o como los productos, ¿sí? Algunos sí están en portugués, pues como que se ve por ahí un Y poco. sin embargo, en medio de esos dos monstruos, pues son muy uruguayos. Muy firmes. Sí. Hay toda una idiosincrasia uruguaya, la garra charrúa y todo eso como que identitaria. Creo que somos una mezcla de muchas cosas, pero a su vez el uruguayo, por ejemplo, tampoco trata de todo bien al uruguayo que se va. No los dejamos votar, no votan. Entonces hay como una cosa como muy rara de clan, de cosa del uruguayo, que sí, ustedes lo perciban, pero bueno, es eso de que bueno, el que se fue, acá no vota, porque ha pasado varias veces en el Senado, proyectos de ley y todo, ¿por qué no vamos a dejar a votar a los uruguayos que están en el exterior? Está mal. Bueno, pero no, acá no votan. O sea, nunca lo hemos logrado que voten. Creo que es el único en América Latina. Y también, o sea, ¿por qué el inmigrante no podemos decirle uruguayo cuando pide la ciudadanía? No, en el pasaporte dice, si nació en Cuba, cubano. No estamos emitiendo pasaportes uruguayos que dicen que es cubano. O sea, y es una locura. Es una locura. Llegar uno de los pasaportes uruguayos que digan cubano a Estados Unidos. Claro, salga todo. Se imprimió esto mismo. Hay otro tema que me causa a mí mucha curiosidad, y es el tema de la población negra. Ustedes, a diferencia de Argentina, es mucho más evidente, la música lo evidencia, sí llegaron, siento yo, pues al ser costa atlántica literal, pues en un tiempo de la esclavitud descargaron esclavos acá, y es mucho más latente. ¿Sientes que al ser también una sociedad mucho más blanca, también con la migración que llegó de Europa mucho después de los esclavos italianos, sobre todo, aquí hay discriminación y hay un poco como los negros son minoría y están un poquito, o re súper bien? Yo pienso que sí, que hay discriminación.
de hecho, por ejemplo, por qué la población afro es más pobre o de repente a los privados de libertad, bueno, qué porcentaje de privados de libertad hay afro, bueno, cómo puede ser un estigma también ser afro y no tener otras posibilidades en la sociedad. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Uruguay también ha promovido leyes de cuotas para el reconocimiento de la población afro, pero no se cumple en el Estado. Que los llamados un porcentaje sea normativamente se ha intentado, pero en la práctica después no se cumple. Uruguay siempre ha mostrado ha querido mostrar como que es un país blanco y que vinieron todos de los barcos, pero también vinieron de los barcos esclavos, y hay descendencia de personas afro, y eso, bueno, falta mucho por hacer. Hay que dar mayores oportunidades. Fuimos a Palermo y a Barrio Sur hace unos días porque se están preparando, porque ahorita viene carnaval, Ensayo de están candombe. clases de candombe, estuvimos ahí y está haciendo mucho frío. Vinimos para el verano, pero nos cogieron unos días de un frío tenaz y un viento helado, y la gente apenas nos vio, pues fuimos con las mamás y de una, ¡hey, prendan fuego para las señoras! Porque están prendiendo el fuego para los tambores. Sí. Pero entonces mi mamá tenía mucho frío, entonces prendieron fuego, de una sacaron vino, soda, entonces nos ofrecieron vino, de dónde son, o sea, súper cálidos. Súper buena onda, exactamente. Y ahí me empezaron a explicar un poco cómo es este barrio, de pronto no es tan, yo iba con mi cámara así, de pronto no están tan bien que se metan de noche por acá con cámara, porque puede pasar algo, pero súper buena onda. Y siento que es la música, pues que el candombe es una forma también de reivindicación, un poco de esas raíces, claro, africanas, pero yo siento que es muy latente, o sea que el candombe en realidad está muy presente en la cultura uruguaya, que siento, lo comparo un poco con Colombia, que también hay mucho racismo, que también donde están los asentamientos de poblaciones afro, están mucho más pobres, pero todos nos enorgullecemos de la cumbia y de un poco como con el deporte en Estados Unidos, como las medallas de oro la tienen en su mayoría las comunidades afro, pero en paralelo a eso hay una marginación y unos temas de discriminación tremendos. Pasa en Uruguay con el candombe, como que somos orgullosos del candombe, pero para unas cosas somos orgullosos, pero para otras desentendidos. No sé por qué me dijiste eso y me viene el Negro Rada, no sé si lo han escuchado. Sí, toca el sábado gratis. ¿Lo escucharon? En Barrio Sur. Qué bueno, ¿lo vieron? No, va a tocar el sábado. Mañana, no se lo pierdan. Se lo súper recomiendo, es un gran artista. Sí, está esa dualidad de como la identidad con el candombe, bien lo decías vos. Y también ese candombe como reivindicación de la cultura, que también en ese Barrio Sur, Palermo, donde tendían a vivir en conventillos. En época de dictadura hay un conventillo que se llamaba Medio Mundo, que básicamente decidieron que querían sacar a la población afro y llevarla para otro lado, y la llevaron para la periferia. Entonces ellos, la forma de manifestarse en contra de esa situación, en la época de que Uruguay hubo dictadura, era mediante el candombe. Y bueno, sí, ese mismo acto de haberlos querido sacar para la periferia, de haberlos sacado de su propia casa. Recientemente se reconoció esa situación, pero bueno, hasta ahora no se había reconocido, que vino un gobierno y los quiso sacar como del medio de la ciudad. Entonces sí, bueno, en las distintas épocas ha habido racismo y ha habido falta de reconocimiento de la población afro, y creo que bueno, que falta mucho por hacer todavía. En paralelo también, bueno, ese orgullo del candombe, que bueno, que es hermoso, que viene gente a verlo, tiene un ritmo muy especial. Y una forma de hacer comunidad me pareció brutal, como la onda de las mujeres, o sea, me encantó. Sí, es re lindo. Y que bacano que los pelados estén haciendo eso y no por ahí pensando en hacer daños, sino que se unen alrededor de la música, que era lo que explicaban, como son los pelados del barrio. Están acá tocando, y yo decía,
porque, o sea, es lo mejor que les puede pasar, ¿no? Que Me estén... pareció increíble. A mí también me pareció increíble. Y como, claro, tantos tambores juntos, como Uf, no es lo que que es se una siente. energía y Uf. pues como tremendo fiestón. Sí, tremendo esto. Sí, está bueno. Sí, está muy bueno. Lucy, bueno, yo sé que sigues trabajando con migrantes, o sea, Sí. no es solamente la tesis y la experiencia pasada, sino que actualmente Tu trabajo trabajas con es migrantes. eso. De pronto algo que nos quisieras compartir, ya como para cerrar de experiencias que has tenido con migrantes, Ujú. o alguna recomendación. Muchas de las personas que ven o escuchan este podcast, El 60% de la audiencia son migrantes latinoamericanos Ajá. en Estados Unidos, en España, en Canadá y en Australia. Bueno, en otros pues, pero son los principales Ujú. países, son latinoamericanos que están viviendo por fuera. por fuera y que tienen entonces... Entonces tú que tienes como experiencia directa con este tema, no sé si de pronto como recoger algún aprendizaje que has Ajá. tenido como durante todos estos años o compartir alguna historia, algún acontecimiento que El del quisieras. máster. Bueno, yo trabajé durante un tiempo en una agencia implementadora de ACNUR, y ahí, bueno, las experiencias han sido distintas, depende de dónde he ido trabajando. Ahí sí trabajaba con un programa de salida temporal de colombianos, con personas resentadas también. Y bueno, trabajar con refugiados es toda una experiencia súper rica. En el caso de salida temporal de colombianos venían líderes políticos, un aprendizaje enorme, gente muy valiosa que venía a Uruguay por un tiempo porque precisaba estar acá y después volvían a Colombia. Después de eso he ido trabajando también en el ámbito de la educación, en la universidad. Y actualmente trabajo en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, soy la responsable de la unidad de migración y en este momento trabajo la idea de fortalecer a las organizaciones, algunos temas que tienen que ver con la vulneración del Estado y los derechos de las personas migrantes, porque ese es como un poco el rol de esta institución. Y bueno, como un mensaje para las personas, por ejemplo, que quieren venir a Uruguay, es que bueno, que Uruguay es un país hermoso, que estamos de brazos abiertos a que vengan, pero sí, que tampoco es una avenida como ingenua con esto de decir, bueno, no está fácil tampoco, vengo y encuentro trabajo, es difícil. Y también la preocupación de las rutas, ¿no? Esto que bueno, yo plasmé en mi tesis, de bueno, las formas de llegada. Algunas implican ciertos riesgos, que bueno, que hay que estar muy seguro de cómo se llega, sobre todo cuando se van de Uruguay, ¿no? Que bueno, que sobre todo el tema del cuidado, de cómo lo van a hacer, de informarse, de ver cómo es el país, de cómo se llega, de traer la documentación. Entiendo que mucha gente busca mejores opciones de vida y que a veces uno piensa como que hay algo, un país ideal y tampoco es así. Es difícil también acá, no es fácil. Y bueno, por eso me parece que bueno, que la forma de venir tampoco que sea como una cosa como pensando en que todo está bárbaro, porque tampoco es así. Y bueno, ese sería como el mensaje. Me surgió como la idea de preguntarte a nivel personal, ¿qué has aprendido tú durante todos estos años? Porque yo siento que el trabajo que tú haces como trabajadora social metida en el terreno de los migrantes, usualmente estar como rodeado de tantas personas en situaciones difíciles, complejas, que han tenido que salir por obligados, Ujú. por condiciones, no sé, políticas, sociales, económicas, y estar como en contacto con todo este tipo de problemáticas muchas veces también lo confronta a uno mismo, ¿cierto? Sobre la vida que tengo, la realidad que me ha tocado, cómo me proyecto, Como me blindo también un poquito, porque si para no no, dejarme permear por tantas cosas. Entonces, ¿cómo ha sido como esa forma en la que tú has como navegado esa situación? ¿Qué aprendizaje has tenido? Y si te gustaría migrar. Yo ya migré porque soy un pueblito, Flores, de la mitad del país, y me tuve que venir a Montevideo con 18 años. Creo que eso en parte marcó un poco mi vida porque desde que yo empiezo a ver los trabajos en facultad, yo ya hacía trabajos en primero vinculados al tema de la migración. Entonces se ve que eso me generó algo. Yo en Flores tenía mi familia y vine acá y era nadie.
Entonces, prácticamente me conocía todo el pueblo y acá soy nadie. Seguramente eso me impactó de alguna manera, por la cual yo decidí dedicarme, y me siento como muy empática con la gente que viene de afuera y más o menos puedo sentir un poco lo que sienten, porque creo que también lo viví. Bueno, el aprendizaje enorme de un montón de historias, un montón de cultura, un montón de experiencias que, bueno, me han enriquecido mucho, sobre todo porque no había, hasta hace poco tiempo no había tanta gente que se dedicara a trabajar con el tema de la migración, y yo encajé enseguida. Después terminé facultad y empecé desde siempre a trabajar con este tema. Y entonces he ido acumulando hace mucho tiempo sobre esto. Y bueno, si me preguntas qué ha implicado el conocer la temática, el conocer las experiencias y todo lo demás, ha sido valorar mi país un montón. Ha sido tratar de mantenerme cercana a mis afectos, que yo sé que eso no tiene por qué sucederle a todo el mundo. Pero cuando a veces las cosas van mal, por ejemplo, las personas que están en otro país siempre acuden, o muchas veces acuden a su familia, a sus afectos que están en su país de origen. Y para mí eso es muy importante, y es algo que a veces no nos damos cuenta y nos metemos en una aventura y de repente no sé, me acuerdo del cuento de alguien que me hacía el otro día: me separé de mi novia de no sé cuántos años y no me hablaba con mi madre, y la llamé para que se viniera allá. Entonces, ¿por qué tenías que esperar a que llamarla ya, a que sucediera algo negativo? O sea, en realidad, a mí me parece que estar cerca de los vínculos, o la familia elegida, los amigos, no tienen por qué ser las familias, todas las familias no tienen por qué ser las familias óptimas. Eso tiene un valor que muchas veces los emigrantes no lo cuantifican a la hora de emigrar. O de repente tienen otras necesidades y eso parece menor, pero a la larga eso es importante. Entonces, si me preguntas a mí personalmente si emigraría, yo creo que no. Pero ese es mi caso, pero entiendo perfectamente que mucha gente necesita, quiere, y de repente es mucho más feliz yéndose de su propio país. Pero siempre hay una cosita de esto que hablamos, de que soy de allá, soy de acá, y yo hasta lo siento con mi pueblito. O sea, se vienen las fiestas, ¿dónde paso? Ya, acá, es como, ¿no? Entonces, sos de todos lados, y yo creo que lo que me ha permitido es como valorar lo que tengo, que a veces pensás, bueno, siempre estoy en el mismo lugar, qué sé yo, bueno, sí, pero estoy cerca de mis afectos, y eso es un montón. Me parece que también cuando he tenido que hablar con amigas como Anita, por ejemplo, sobre el tema del retorno, no retorno, siempre le pongo el acento en eso. Creo que muchas veces uno logra desarrollarse profesionalmente, vincularmente mucho también en su propio país. Yo tengo esa suerte. De repente hay otras personas que no lo pueden hacer, muchas personas no lo pueden hacer, pero bueno, eso me ha permitido valorarme a mí estando acá, y en este momento no emigraría. Pero obviamente que me parece genial que la gente que no puede hacerlo en su país de origen se venga o lo haga, ¿no? Claro. Me parece re importante. Sabiendo de dónde salió. O sea, no negando su propia identidad, ¿no? Porque de repente uno se va a otro lado y ya es otra cosa y soy no sé qué. No, vos sos de allá, y bueno, también valorá eso. Porque eso en algún momento es parte de vos, está en vos, y en algún momento lo podés necesitar. Entonces, mantener el vínculo, mantener las raíces. Eso me parece que es el mensaje. Lucy, muy buen cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucy, por estar hasta ahora con nosotros. Yo sé que estamos entre semana, nosotros estamos de viaje, pero tú estás en tu vida normal. Sacaste el espacio. O sea, sí. y teníamos como mucha ilusión con hacer este episodio, porque también tratamos de diversificar las percepciones, y creo que no habíamos tenido como la oportunidad de conversar con alguien que trabajara formalmente con los migrantes, que es un tema pues que nosotros estamos muy metidos, no solamente con lo que tiene que ver como con viajes y experiencias, sino también el tema de la migración, que mejor que hacerlo acá en Uruguay, que ha sido muy interesante porque como ver una realidad latinoamericana diferente, muy particular. Luis, mil gracias.
A ustedes 1000 gracias por llegar hasta acá, por vernos, por escucharnos. Ya saben que cada 8 días un nuevo invitado, un nuevo episodio, una nueva historia. Entonces sigan conectados, nos pueden dejar comentarios, nos pueden seguir, darle like a los videos o escuchar quienes prefieran en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, YouTube, Instagram, bueno, TikTok, estamos en todas partes. Entonces no hay excusas, @no hay banderas en marketing. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Entonces, chao, gracias. Chao.